Hola, buenos días a todos los que se van sumando. Hoy vamos a tener acá a Oscar Barney Finn, el reconocido director de cine y de teatro argentino, con quien vamos a estar conversando sobre muchas cosas. En unos segundos se va a estar sumando Oscar a esta charla. Acá lo veo. A ver si lo podemos sumar. Acá lo estoy invitando a que se sume, si podemos empezar a conversar. Ahí se está conectando, me dicen. Hola Oscar, bienvenido. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Vos me ves va? y me escuchás bien? Sí, perfecto. Buenísimo, ¿cómo estás? Bien, esperando aquí nuestra charla. Sos irlandés, pero sos puntual como un inglés. Trato, no siempre, ¿eh? Bueno, acá llegaste unos segundos después de las 7. Bueno, bienvenido. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Yo te cuento rápidamente y le voy contando a la gente que se está sumando. El MACBA, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, un museo privado que está allí en la Avenida San Juan y que tiene una de Ujú. las 3 colecciones de arte abstracto geométrico más importantes del mundo. Lo usa para disparar conversaciones interesantes con gente talentosa. Y bueno, vos estás dentro de lo que nosotros consideramos gente talentosa, así que la verdad es que es un honor tenerte acá y esperamos en los próximos 55 minutos poder tener una charla que nos divierta a nosotros dos y que divierta a la gente que nos está Sobre mirando. todo hacer una charla aburrida, ¿eh? No, que no sea una charla aburrida. Yo te cuento que siempre empiezo de la misma forma. Hemos tenido acá al ministro abogado, a Paloma Herrera, a un señor que vos conocerás por ahí también como yo, que es Emilio del Guercio, el bajista de Almendra, el que le ponía música a la letra del Flaco Spinetta. Y a ellos lo que hice fue, apenas empezamos, pedirles que se definieran. O sea, a vos, Oscar Barney Finn, que además aclaro, Oscar y Barney son nombres, el apellido es Finn, a pesar de que la Ujú. gente te dice Barney Finn. Lo que quería pedirte a vos para empezar es que en 2 palabras nos cuentes quién es Oscar Barney Finn. En 2 palabras, Bueno, imposible. en las que puedas, No, tenemos tiempo. de todas maneras, es decir, es una pregunta que a veces uno se hace a menudo, ¿no? Sí, claro. Es qué pretendió, qué pretende, porque lo que me ocurre a mí es que yo siento que todavía no he llegado a lo que realmente yo he querido o que quiero. Es decir, o que en el camino toda esa imagen que que se ha hecho de uno mismo ha ido modificando. Es como que me tengo que poner todavía de acuerdo en un montón de cosas, o en todo caso se tendrían que poner de acuerdo aquel chico que de alguna manera ambicionó un montón de cosas y este hombre que hoy, ya a esta altura, con tanta cantidad de años andados, debería tener una idea más reposada y acabada de aquello que desea ser. Y sin embargo, yo siento que todavía tengo tanto para ver, tanto para aprender, tanto para formarme. Es decir, que no me puedo definir con facilidad. Soy, qué sé yo, un hacedor, me gusta contar historias y los medios en los cuales he estado, he tratado de hacer eso. También a veces hay cosas más que tienen que ver con tu interno, es decir, cómo es este señor que es director y que ha hecho este camino, y cómo es esa misma persona internamente, y cómo se llevan esa imagen externa con ese individuo internamente. Entonces a veces eso no es tan fácil a veces. Bueno, Te aseguro que me lo pregunto muy a menudo. bueno, yo me alegro que no te puedas definir porque nos quedaríamos sin nada sobre lo que conversar y tenemos un rato largo todavía. Déjame empezar por proponerte que empecemos a hablar de tus primeros años y quiero ir específicamente a los años en el Colegio Nacional de La Plata, porque entiendo que fueron muy relevantes porque ahí nació esa relación tan especial que tenés con un gigante de la literatura como es García Lorca. Según me contaban, uno de tus profesores te recomendó ahí la lectura de La casa de Bernarda Alba. A partir de ahí fuiste a ver Doña Rosita la soltera y nació
esa relación entre Finn y García Lorca que te acompaña hasta el día de hoy. Contanos un poco de esos años y de esa relación tan especial. Bueno, esos años son muy interesantes, son los años 50. Yo creo que en el 52 ingresé al Colegio Nacional de La Plata, y el Colegio Nacional de La Plata era un lugar muy prestigioso, siempre lo ha sido, y en donde yo iba desde una escuela primaria de barrio, o sea que el traspaso me costó, que no era un paso sencillo, ¿no? Y eso que ocurrió creo que en cuarto año con literatura española. Y yo tenía un profesor muy simpático, muy agradable, muy conocedor, que un día me dio como una tarea para las vacaciones de invierno leer García Lorca. Y yo lo leí, lo relaté después cuando él me preguntó cómo era, y él me preguntó, bueno, pero ¿qué pone el autor allí en la obra que refleja el clima de esa casa con esas mujeres encerradas? Y yo la verdad que ya la interpretación a ese nivel a los 15 años no la, tenía la mía, pero no podía entenderla. Me dijo, son las Claro. coces del caballo contra esas paredes. Ajá. Y eso Mirá, que te estoy diciendo, no me lo olvidé nunca. Pero a partir de ahí empecé a frecuentar Lorca, me gustó, me pareció cercano. Es decir, sin mucha explicación intelectual, sí. hablo de sentimientos, de sensaciones, que en definitiva es como llegan las cosas fundamentalmente. Y más a esa Eh, edad, a los 15 años. Sobre todo esa edad, pero por suerte me acompaña el mismo criterio a lo largo de la vida. Me importa más aquello con lo cual se llega sensiblemente que no solamente por el lado intelectual, a pesar de que uno tiene determinadas características que te hacen ir por un plano por lo general intelectual. Y a veces te olvidas también de los sentimientos que son los que te gobiernan mucho más y que son mucho más auténticos. Entonces, cuando hago eso, leo, pero luego tengo avidez de Lorca. Y recuerdo que pasó un poco de tiempo y yo llegué a ver en el Teatro San Martín, recién inaugurado el Teatro San Martín, estoy hablando de los años casi 60, a Luisa Beil haciendo una versión de Doña Rosita la soltera. Mirá, Claro, Doña Rosita la he visto muchas veces, la he visto, qué sé yo, y la he hecho también, pero quiero decir, desde aquella vez la he visto por Luisa Beil, la he visto por Telma Viral, la he visto en una versión últimamente que hizo Urquijo, y la hice yo en Tucumán. O sea mirá. que Lorca me es frecuente y Lorca después hago en los años 80, cuando son los 50 años del asesinato, El hago homenaje. un homenaje en Canal 7 y hubo como 50 actores importantísimos, irrepetibles, en un montaje que yo hice. Y ese montaje que hice en ese entonces y que me dio muchas satisfacciones porque hasta ganó un premio de la televisión europea en el Festival de Biarritz, Exacto. eh, me dio como un panorama increíble que me termina llevando a lo que estoy haciendo ahora, que es este Muchacho de Luna, Exacto. que hacemos con Pablo Brunetti, es decir, hasta este momento. O sea, es un amor a lo largo del tiempo. Es decir, Ya, yo no creo que uno sea capaz de abordar todos los autores. Yo creo que uno conoce todos los autores, pero casualmente el interés, la sensibilidad, los gustos, no tienen a veces, no te permiten siempre consustanciarse a fondo. A mí lo que creo que me pasó con Lorca, como también me pasa después con Tennessee Williams, es esa cuestión de afinidades, de sentimientos. Es decir, hay otros autores desde otro punto de vista que me han dado satisfacción, qué sé yo, Pirandello es otro de los autores que fundamentalmente hace. Pero en ese entonces, en donde vos me ubicás, que es la etapa, el secundario, era sí. Lorca. Como Mira, yo no tenía todavía definido nada del camino. después nos vas a contar algo más de Muchacho de Papel. Déjame contarle algo a Después la gente. una. El Muchacho de Luna, perdón. Déjame contarle algo a la gente. Yo lo conozco a Oscar
de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación. Ahí él es una figura y yo soy un ignoto miembro que todavía no sé bien cómo llegué allí. Pero yo creo que les debe estar pasando a ustedes lo que me pasa cada vez que converso con él, ¿no? Conversar con Oscar Barnefin es un poco conversar con esos sabios o filósofos de la antigüedad que te hacen perder la noción del tiempo y te sentís como flotando y navegando entre diferentes temas y cada tanto matiza lo que te va contando o de lo que va hablando con una frase que es como una máxima, una enseñanza de vida, ¿no? Y cuando vos le comentás esto, él de alguna manera siempre cuenta que esta señora que está allí, que es su madre, es de la que heredó esa especie de don y de la que heredó muchísimas cosas. Incluso me dijiste alguna vez, Oscar, que habías heredado de ella la alegría. No te voy a La dejar alegría no te voy a dejar irte de acá sin que nos digas algunas palabras de tu madre, que debe haber sido un ser excepcional. es una persona que estuvo muy pegada a mí y que extraño, pero que de alguna manera está presente y me acompaña siempre, pero que me hizo aprender de la vida o me hizo lograr la vida el tesón, la persistencia, la ambición, el crecer, el no abandonar nunca esa lucha, porque su vida había sido una lucha. Ella lo que estaba tratando era de transmitirme todo eso. Y bueno, uno lo aprende a lo largo del tiempo. A veces uno quisiera irse para atrás y poderlo agradecer más. Yo creo que una de las cosas que a veces a uno le pasa en la vida, al menos a mí, es que en esa ambición por el hacer, por pelear, por lograr expresarse, vos a veces te olvidás en el camino a veces de mucha gente que te ha tendido grandes ayudas, grandes manos y que te ha dado sus mejores sentimientos. Pongo en la primera, en esa fila, a mi madre porque uno cree que le da todo siempre lo que corresponde y lo que cree que puede dar, pero siempre se queda corto. Eso es verdad, Cuando eso es verdad. mi madre me acompañó cuando yo decidí hacer mi primer película, fue ella la que puso el primer aval para sacar un crédito del Instituto de Cine. Y esas cosas no se hacen con frecuencia. Qué Y lindo lo que, estas, sí, qué y estas lindo lo que cosas, decís. yo creo haber sido, en la medida de lo posible, un hijo agradecido. Y un hijo Ahí tenés una foto con ella. como corresponde, sí, pero esta es una última etapa, es decir, más aquí en Buenos Aires, ¿no? Pero No. yo creo que ha sido una gran compañera, una Bueno, gran compañera de facultad. Y qué esas lindo lo que cosas, decís. y esas cosas, nada, pesan en la vida de Sí, uno. sí, sí. Te voy a cambiar así drásticamente de tema y va a cambiar el mood también. Tu obra es, yo busqué una palabra y encontré inacabable, ¿no? Dirigiste y produjiste teatro, cine, televisión, clásicos de todas las épocas, obviamente Lorca, de quien hablamos recién, pero yo me hice una lista de tu inventario personal y está Shakespeare, está Tennessee Williams, a quien lo nombraste también, está Henry von Kleist, está Pirandello, del que hablaste, está nuestro querido Manucho Mujica Lainez, está Gurney, Kafka, Donizetti, Sandor Mara, etc. Eso nos lleva a un tema que a mí me gusta mucho y que sé que a vos también te gusta mucho, que es tu viaje a Europa, concretamente a París, a principios de los 60, cuando estuviste becado por el gobierno de Francia. Una especie de viaje iniciático, donde le empezaste a dar forma al artista que sos, pero además donde conociste e interactuaste con figuras, y corregime, de la talla de Jean-Marie Serrault, de Samuel Beckett y sobre todo de Michelangelo Antonioni. Te quiero pedir dos cosas allí. Una, que nos cuentes algo de ese viaje y de la forma que el viaje influyó en tu vida. Y segundo, y sobre todo, que nos digas unas palabras sobre la oportunidad que tuviste, me contaste alguna vez, de estar con ese monstruo que fue Antonioni, posiblemente uno de los mejores o más importantes directores de la historia del cine. Bueno, todas esas cosas llevaron mucho tiempo y algunas fueron buscadas, previstas, y otras no, otras fueron ocasionales, pero fueron, y casualmente el valor de todo eso lo tenés a la vuelta. Es decir, cuando van pasando los años, cuando vas creciendo, cuando te vas dando con tu cabeza
contra las paredes de la vida que ocurre, ahí vas dándote cuenta de cómo incidieron, ¿no? Es decir, yo en el caso, lo de Beckett fue porque Jean-Marie Serrault me había permitido estar como oyente en una puesta que él hacía en el pabellón Marsan del Museo de Arte y Decoraciones del Louvre. Sí, Y era un espectáculo totalmente atípico para esa época, estoy hablando del año 63, y en ese lugar era una conjunción de textos de Borges, música, cine hecho por la televisión francesa a modo experimental, y también estaba ahí debutando en París en ese momento Víctor García que después nos claro. deslumbra al llegar a Buenos Aires con La Yerma, junto con Nuria Esper. En ese entonces, también ahí estaba Jean-Marie Serrault con Delphine Seyrig, que era una mujer maravillosa, es la de el año pasado en Marienbad, y de muchas otras películas más. Michael Londal y Eleanor Hirsch, que eran los tres actores franceses importantes, dirigía Serrault, pero un buen día, al segundo día creo, aparece Beckett. Es decir, realmente la presencia de Beckett, lo podemos ver en las fotos, es realmente una presencia muy imponente. Sí. Pero él, con mucha amabilidad, día tras día y con el permiso de Serrault, acotaba a los actores y le daba indicaciones de cómo él quería que en esas tres urnas funerarias, esas cabezas que emergían dijeran de una manera monótona, casi como si leyeran un diario, las noticias del diario, su texto. La verdad que fue una convivencia maravillosa, pero ahí yo único que podía hacer es estar callado, anotando, absorbiendo todo aquello y maravillado. Pero ¿qué te parece? Después, Eso solo es una maravilla con personajes de la talla de Beckett. bueno, sí, pero yo que en ese entonces todavía no había cruzado el Canal de la Mancha, que no había llegado ni siquiera a Dublín, aquello me abría un panorama muy amplio, porque antes de irme en ese viaje, lo que a mí me hace un quiebre en el teatro que yo venía viendo es cuando veo al Teatro de Arquitectura hacer Esperando a Godot. Veo a Petraglia, Leal Rey, Villanueva Cose, una versión maravillosa. Me acuerdo que la vi en el Teatro Argentino de La Plata. Mirá, Eso y una apuesta de Antonio Celli con dos brasileros que era Polo Tran y Tonia Carrero, que hicieron aquí de seis personajes en busca de un autor. Esa exacto. Sí. estructura de la obra, esa forma de encarar el teatro y esa obra tan de vanguardia como ella, no hay otra mejor que ¿Esa obra es de Garni? perdón, no, es de De Pirandello. quién? De Pirandello, de Luigi Pirandello. Ok. Pirandello es seis personajes y la obra de Beckett era un quiebre total, fue un quiebre total. Por más que yo venía viendo en el Instituto Arte Moderno a Marcelo Lavalle que hacían Ionesco, Adamov, no Sí. era lo mismo, era un cambio conceptual muy grande. Con eso me fui, digamos, con Y ese bagaje. ahí Y tenés la cuando fui foto. Sí. allá, lo completo con esto, porque todo esto tenía el marco del Teatro de las Naciones. El Teatro de las Ah, Naciones, ese año que yo tengo esta experiencia, llegó de la Argentina la Comedia Nacional con Luis Abeil haciendo Ollantay de Ricardo Rojas. Y yo ahí colaboro y estoy cerca de Petraglia, que era el director, y ellos hicieron avanzada en ese momento, como lo había hecho antes Delia Garcés llevando El límite de Zavalía o La carroza del Sacramento, que era sí. la obra de Mermé. Te traigo de nuevo a Pero, Francia. Ahí lo tenés a Antonioni, Michelangelo Antonioni. lo de Contanos esa Antonioni anécdota que es. tiene que ver con toda mi tarea en el cineclub, en aquel mítico cineclub Erizo que le di tanto tiempo, tantas ganas, que era una forma de estar con mis amigos también. Sí, Y entonces, cuando estaba en París y llegaron una delegación que estaba Manuel Antín, Fernanda Mistral, Walter Vidarte, ellos iban a presentar en el Festival de Cannes eh,
Los Venerables Todos, que es la película de Antím. Sí. Y luego de ahí, por la costa se fueron y yo me fui con ellos hasta Sestri Levante y de Sestri Levante a Roma, porque el objetivo que yo tenía, a pesar de estar en París, era verlo a Antonioni. Y él era la época en que ya había estrenado La Noche. Yo casualmente cuando llego a Europa por primera vez, en un cine de barrio de Génova, veo un día El Eclipse. Mirá. Claro, el eclipse, la aventura, la noche, era toda una estética, era todo un cine que me seducía mucho. Y lograste entrevistarlo. Y bueno, lo encontré un día de casualidad, después de buscarlo mucho, en el Trastevere. Él Sí. estaba viendo la película de Fernando Birri, Los Inundados, y bueno, cuando vi que él se levantaba, que se iba, justo un rollo se había cortado. Corrí, lo busqué, le hablé, nos entendimos bien en francés en ese momento, me dio su número de teléfono y me dijo que lo llamara. Lo llamé, nos encontramos en la Piazza del Popolo, en el Café Rosati, una mañana de verano, él de traje muy claro, muy formal. Me acuerdo que yo llegué a la cita y no estaba. Dije, bueno, yo no voy a ser el primero, ¿qué voy a estar ahí así? Que Y me espere empecé a dar Antonioni a mí. una vuelta a la manzana, hasta que después lo vi sentado y ahí enseguida avancé. Claro, fue una charla llena de expectativas, pero él no tenía su productor en ese momento y por otro lado me dio una serie de consejos que yo en ese momento no sé si me cayeron tan bien, porque la ansiedad después de tanto tiempo era estar en un equipo. Y Claro. todo aquello que él me dijo, yo también iba con una propuesta de Salvador Samaritano que quería comprar para el Cine Club Núcleo Gente del Po. Gente del Po es un documental que hizo Mm. Antonioni cuando salió del Centro Experimental. Claro, yo iba con toda esa oferta, pero lo que yo quería era estar en el equipo. Y el equipo no iba a ser en ese momento porque no tenía la plata, cosa que uno aprende desde ese Sí. entonces, de lo que significa el cine, y de por más top que fuera Antonioni en ese momento, porque era Las realmente cuentas había que director, pagarlas. no conseguía el dinero tampoco para Claro. hacerlo. Entonces, nada, nos separamos así, yo estaba A mí, filmando. a mí me encantó, a mí me encantó cuando vos me contaste esta anécdota por primera vez, me hablabas de la frustración que te generó esa separación en ese momento porque vos esperabas verte contratado, pero cómo Sí, después con el paso del tiempo fuiste dándote cuenta de la enormidad de lo que habías logrado, que era sentarse con Michelangelo Antonioni. exactamente. Y Pero que bueno, después te lo encontraste en Brasil muchos años después y lo conmoviste con tu saludo. ¿Cómo fue no, eso? antes estuve a punto de verlo porque Mm. yo quería cuando él estaba bien y yo estuve yendo a Carlo Vivari, al Festival de Cine, y ahí conocí a Giuseppe De Santi, que es otro gran realizador neorrealista. Y él me dijo, bueno, si vos querés, cuando volvemos a Roma, vemos, pero luego se enfermó Antonioni y no hubo forma de verlo, ya habían pasado muchos años. Sí. Así que cuando yo vi que él llegaba al Festival de Gramados, en Gramados había un director de Brasil realmente a quien yo estimaba mucho y conocía, que era Walter Hugo Curi, y le dije que me hiciera una cita con él. Y era la época que yo estaba como director artístico del Festival de Mar del Plata. Y era el primer año. Mira. Y agarré un avión, me fui hasta Gramados, tuve la entrevista en el Hotel Cerro Azul. Él ya estaba no con Mónica Vitti como aquella vez inicial, sino que estaba con la otra mujer que lo acompañó hasta el final de su vida. Y nos sentábamos ahí en una mesa con él. Él no hablaba, obviamente. Y yo le relaté, le dije, Mira. solamente quería decirle gracias, que con el paso del tiempo me di cuenta que sin darme cuenta había cumplido con todo lo que él me había aconsejado, con todo lo que habíamos hablado aquella vez. Y ante mi sorpresa se emocionó mucho, me tomó la mano y ahí yo sentí que había recorrido un camino, que estaba reconociendo algo y diciendo gracias. Y a partir de ahí me acostumbré a ser más atento a aquello de dar las gracias a la gente que te tiende una mano. Mira.
Ya nos vamos a meter en tu obra, que es un poco de lo que queremos hablar, porque ya pasaron 25 minutos de los que tenemos, pero déjame Ya, primero, ya que estamos ya, en tren tenés de que cortar, viaje, si no la gente se va a aburrir, tenés que cortar. no, no, en tren de viajes, te quiero preguntar sobre otro viaje, eh, que fue 30 años después de este, que es un viaje a Irlanda, que vos hiciste que también fue muy importante en tu carrera profesional. Ahí conociste a este enorme director, autor que es Martin McDonagh, que es autor de una de las obras que tenés todavía, que tenés ahora en cartelera justamente. Contanos de esa experiencia en Irlanda, que by the way, es también la tierra de mis ancestros, digamos, los Lynch somos tan irlandeses como los Finn. Sí, ya lo sé. Eh, bueno, esas son cuentas que uno tenía pendientes, es decir, yo quería indagar, son dos cosas distintas, ¿eh? Yo quería indagar en esos ancestros que no conseguía el camino, y entonces lo primero que hago es un día estando en Londres, era una buena época, ¿no? Que no siempre tenés las disponibilidades para viajar, para hacer lo que querés, para comprar obras. Entonces, bueno, yo me fui a Londres a ver una obra irlandesa que se llamaba Baile en el verano, de Brian Friel. Y al día siguiente me iba a Irlanda por primera vez, a Dublin. Y entonces ahí fui y busqué archivos y no encontré nada. Entonces me volví muy frustrado. Pero compré los derechos de La Reina de la Belleza. Y me voy a Nueva York. Y en Nueva York puedo ir a ver en una matiné una función de La Reina. Y cuando salgo de esa función, en la puerta estaba Martin McDonagh y yo ya Mirá, tenía comprado los derechos. Así que eso fue muy, muy grato, muy agradable. Esa fue sí, la sí, sí. primera vez que hice La Reina de la Belleza, que fue con una gente maravillosa, con Aida Luz, con Leonor Manso, con Aguada, Rago. Estaba Carlos Rottenberg en la producción. Y bueno, nada, esa fue una experiencia. Sabés que estamos logrando una cosa impresionante en este vivo. Esta mañana yo le mandé a la gente de la academia por correo interno que hacíamos esta charla y ahí ya vi entrar a Guillermo McLaughlin, a José María Gatti, a varios, que creo que nunca se deben haber subido a una charla en vivo en Instagram, así que Bueno, gracias. ahora sí viene el tema, vamos a hablar un poco de tus obras y lo que te propongo es que Pero como son... Sí, lo que te quería redondear, porque si no queda ahí colgado, es sí. decir, una cosa fue hacer obras, pero luego una persona que vino en Buenos Aires le pidió a un amigo datos míos para comunicarse. Se comunicó, buscó los ancestros, me hizo el Ah, plan, me hizo todo, hasta que yo llegué a Ballymore y fui a conocer las ruinas de la casa de alguna manera, mis bisabuelos. Y mirá, ahí hoy sigo conectado, sigo escribiéndome, sigo estando en contacto. Es decir, recuperé una parte importante. qué Quizás bueno eso. eso hizo que hoy yo vuelva a ser la reina de la belleza y pueda hacer un trabajo más a fondo, más interesante, con otro grupo tan maravilloso como el anterior, porque, qué sé yo, Marta Lubos, Mariusi, Cecilia Giardini, son todos los que están ahí alrededor mío, D'Artalet, Acá son me, gente que me acá han me ayudado. dice, acá me dice Guillermo McLaughlin que salió con motivo de tu viaje a Irlanda. En su momento salió una nota muy importante en The Southern Cross, el diario que tiene la comunidad acá. Y además tuve la suerte que me recibiera, como lo ves en la foto, el presidente. Ahí Pero eso te iba a ¿por qué? preguntar, sí. Porque yo al presidente lo conocí en otras ocasiones. Primero cuando vino con la presidenta Robinson, Sí, yo creo que era el gobierno de la Rúa en ese momento en el país, llegó exacto. Robinson, él era ministro de Cultura, es un hombre que ayudó mucho al cine, que hizo mucho por el cine de Irlanda, y ahí tuvimos una charla muy importante en privado. Y luego lo conocí de nuevo, lo vi de nuevo en Galway, en uno de los viajes, y almorcé con él y su mujer. Y luego, cuando yo estaba en Chile, él vino en visita oficial y me hizo invitar a la comida que se dio ahí en Chile. Y cuando yo ahora Mira. llegué por última vez, me recibió. O sea, es una persona, nada, es un presidente Michael ideal, Higgins. ideal porque podés hablar de la cultura del país, podés hablar
de la economía, podés hablar de la política, y en el momento que yo estaba ahí, él todavía no había decidido si iba a estar en la reelección, y él ahora está en su segundo mandato. Claro, exacto. Bueno, el tiempo es tirano, acá sí que yo te voy a ir llevando así, empujándote por tus No, cosas. dale. Ahora vamos a hablar un poco de tus obras. Y como son tantas, te decía, lo que te propongo es algo así como un ping-pong. Yo te voy nombrando algunas que sé que son especiales para vos, y vos me comentás por qué son especiales. ¿Te parece? Ok. Bueno, y largo con la obra de Manucho Mujica que vos llevaste al cine, que se llama De la misteriosa Buenos Aires. Sí, quiero. Contame algo de eso. ¿Qué te genera hablar de ella? Porque fue un momento estupendo. Digo estupendo, pleno, porque nos juntó a tres directores, porque fue un esfuerzo de producción, porque nos pusimos muy rigurosos, porque hubo gente maravillosa. Eh, Tanto Bulicher como Fisherman dieron buenos trabajos y yo pude en el Salón Dorado hacer un trabajo que me deja conforme y que lo puedo ver cuantas veces se me ocurra, que no me va a cansar ni va a haber alguna toma que yo no quiera ver. Yo Mira, creo que solamente una, hay una, que es sí, cuando Graciela Dufo tiene una continuidad entre un día de lluvia en el exterior y una entrada al salón, sí. donde primero hicimos la del salón, que no estaba tan mojada, pero cuando estábamos en el exterior yo la hacía padecer bajo la lluvia, y bueno, luego esa diferencia está, pero ahí hay un trabajo de alguien que yo quiero mucho, que ya no está, que es Julia von Grollman, y de Julita. Eva Franco, bueno, esos actores que yo tuve la suerte y el privilegio de tener y que ya no están. Es decir, Eva Franco, María Luisa Robledo, García Burr, Ernesto Bianco, no sé. Nombres impresionantes. La segunda película de la que te propongo que nos digas algo es una que a mí me parece genial, que se llama Cuatro caras para Victoria, y que, escuchen estos nombres, la protagonizaban China Zorrilla, Nacha Guevara, Julia von Grollman y Carla Reina. Es muy impresionante. Es una idea que tuve, es ir un día de... Pero claro, también todas estas cosas tienen una historia previa, no aparecen porque sí, es decir, el nombre Victorio Campo lo escuché por primera vez en casa de Ezequiel Martínez Estrada, en el año 57. Mirá, Martínez Estrada fue a la inauguración del Cineclub en Berisso sí. y nos recibió tomando mate él con Agustina, su mujer, en una casa que todavía está acá en la calle Ayacucho, casi Juncal, al lado de una peluquería muy importante de damas. Y, ese nombre lo escuché porque él estaba muy agradecido a Victorio Campo por todo lo que le había ayudado en su estadía en la internación larga que tuvo, porque estuvo muy enfermo Martínez Estrada. A partir de ahí, con mi amigo Carlos Adams, que era un profesor de literatura de Berisso, también una de esas personas que te van guiando en tus gustos literarios, en tus lecturas, Mm. todo eso hizo que cuando yo leí la biografía, dije, bueno, quiero hacer esto. Y se me ocurrió, porque me parecía inabordable, pensar en esta variedad de cuatro mujeres. China, que indudablemente era Victoria. Yo te Sí. cuento que cuando filmábamos, había una encargada en la casa del tiempo de Victoria. China, frente a un espejo, se termina de maquillar, de arreglar, se pone el pañuelo, y cuando se pone el pañuelo, la mujer esta se pone a llorar, porque cree en el mismo cuarto de Victoria que había Era Victorio reencontrado Campo. la imagen de Victorio Campo. O sea que fue muy grato concentrarlo en esas dos casas, en la de Mar del Plata y en la de La de San San Isidro. Isidro, porque eso era una idea de producción, fue una coproducción entre el Instituto y el Fondo Nacional de las Artes. Bueno, yo me, Y yo eso me fue, tomo, yo me tomo de lo que decías de China Zorrilla para llevarte a la tercera película, que es una obra espectacular, de teatro en este caso, que se llama Eva y Victoria, una obra de arte. Yo te conté, yo cuando estudiaba en la facultad sobre fines de los 80,
nos juntamos con un grupo de chicos, había socialistas, peronistas, radicales, liberales, y fuimos todos juntos a verla, y fue durante bastantes semanas un gran tema en nuestros debates. Nosotros nos peleábamos por todo, había vuelto la democracia, estábamos todos muy contentos, eufóricos, estrenábamos, hacíamos nuestras primeras armas en la política universitaria y la usamos por eso. Así que yo tengo un muy lindo recuerdo de esa. Pero vos tenés algunos cuentos que son muy impresionantes porque no era fácil hacer eso en aquella época. No, en ese momento no había tanta literatura, no había tanta película, sobre todo de Victoria tampoco, pero menos de Eva Perón. Estaba la ópera rock en Londres y había muy poco y no había películas, no estaban las películas que luego se hicieron, tampoco estaban libros importantes como el de Abel Pose, el de Alicia Duhovne o el de Tomás Eloy Martínez. Todo eso apareció después. Entonces China hacía lecturas en su casa para sensibilizar a la gente. Porque claro, en ese entonces, ubicate, estamos casi en los últimos años de Alfonsín y ya se anunciaba la llegada de Menem. Por lo tanto, nadie quería a veces comprometerse con nada en ese cambio. Exacto. China, al contrario, siempre apoyó eso y esas lecturas fueron infinidad de personas. Hasta que lo que primero iba a ser un video, un telefilm, se terminó concretando a través de la producción de Jorge Diesel, que fue un excelente productor, la obra de teatro que hicimos en el Teatro de la Comedia. Y allá fuimos, pero claro, antes tuvimos una prueba de fuego que fue la Fundación Banco Patricios, un ciclo de teatro leído que hizo Luis Mazas, y Sí. ahí leímos Eva y Victoria, pero ahí tuvimos la colaboración de Marilina Ross, Que hizo de Eva, claro, que que hizo de leía el Eva. personaje de Eva. Esta noche era una sola función, fue tanta gente que hubo que poner dos funciones. Es Mira. realmente increíble ese comienzo. Y además después lo que fue el estreno fue mucho político, se discutía mucho. Pero Y yo te sí, puedo asegurar que a lo largo de casi 10 años que la obra se hizo, porque la hicimos en Colombia, en Chile, en Uruguay, en Bolivia, sí. cada vez el espectador a lo largo de 10 años fue cambiando en el sentido de que había distintos momentos políticos y las resonancias que la obra sobre el escenario tenía, también vivía esos cambios. Y esto China indudablemente lo manejaba muy bien. Y ahí la acompañaron, primera etapa Luisina Brando, segunda Soledad Silveira, pero el espíritu de China, nada, Te, lle- una de te las personas, llevo, te, te llevo de China Zorrilla a Shakespeare. ¿Por qué sí, por qué para vos es relevante mucho ruido y pocas nueces, como me dijiste varias veces? Más allá de lo obvio, porque, digamos, porque esa fue una propuesta de Kiev Steiff. Y fue la única vez que yo hice teatro en el San Martín. en el San Martín. Y eso era un crecimiento. Era un crecimiento porque había una infraestructura que permitía una apuesta como la que pudimos hacer, ¿no? Con la ayuda de mucha gente desde lo técnico importante, con la escenografía, con el vestuario y con un elenco numeroso. Y yo tuve la suerte de hacerlo en total libertad. Es decir, de elegir todos los integrantes del elenco y todos los que colaboraron. Y eso se lo agradezco mucho a Kibe, a quien después he tratado mucho. Y mucho me hubiera gustado participar quizás más, pero también le agradezco al teatro y a las programaciones que hizo Kibe desde hacía mucho tiempo, porque esas fueron las que me formaron, las que me hicieron crecer, las que me hicieron conocer autores y actores, Mirá, maravillosos actores. mirá qué importante. Te pongo ahí una foto, si la mirás, de dos actorazos, Arturo Dos Puig y Selva actores. Alemán, Ajá, que hicieron cartas de amor, nada menos, que sí, la obra de Gurney. Contanos un sí. poquitito sobre eso, que es la penúltima obra, después vamos a la última y seguimos con otros temas. Eh, lo que pasa, todo es una historia. Al comienzo de los 80, Federico González del Pino y Fernando Mayorens
que no tenían su agencia, sino que eran simplemente traductores, sí, trajeron un montón de obras realmente interesantes que leyeron en casa para Arturo, para Selva, para Elena Tacisto y para mí. Y ahí había un montón de obras importantísimas que después se hicieron. sí. Incluso Rompiendo Códigos, la hizo Arturo después de muchos, muchos años. Mm. O Camino a la Meca lo hizo China después de muchos años también. Claro, Pero de ahí surgió Cartas de Amor, con un autor como Guerni. E incluso hubiéramos hecho otra más, que era La Edad Media, que sí. la había comprado un productor como Julio Gallo para que le hiciera Arturo y Selva. Pero eso quedó en el camino. Ahora, Cartas de Amor es una experiencia fabulosa donde cada semana cambiábamos y sí, pasaron alrededor de 20 parejas. 20 Mira, parejas, 20 posibilidades distintas de encarar un texto. Y además, yo en la primera versión que hice tuve que darle una forma, porque tal cual lo hacían en Estados Unidos, era un escritorio simple y una lectura. Y yo acá quise que la mesa fuera transparente, que los cuerpos se vieran, que el juego, que físicamente se los viera ahí como correspondía. ese aporte que hacía que las cosas fueran diferentes, ¿no? Era diferente y además música, una música muy especial, y Sí, permitía distintos aportes de cosas de acuerdo a las características de aquellos que estaban, porque era muy variable. sí. La primera fue Bárbara Mujica y Arturo, pero después Arturo con Selva han hecho unas versiones maravillosas que son los últimos que la han estado Exacto. presentando la obra. Pero también, es decir, yo recuerdo unas funciones en el Teatro Coliseo, con un teatro tan amplio, con Graciela Dufo y con Jorge Marrale. Eso fue también Exacto. una buena experiencia. O Alicia Bruso con Miguel Ángel Solá. O la que Claro. mayor éxito tuvo de boletería, que era Amelia Bence y Alberto Closas, porque era una especie de rantré que tenían. En fin, es una obra inagotable, por eso creo que se ha podido hacer mucho tiempo y ahora las últimas versiones que hicimos con Selva y Arturo en el Teatro Piccadilly fue realmente un placer muy grande. O sea que lo que pasa es que es un teatro que valoriza la palabra y el juego actoral. Y esto es maravilloso. Esto es lo que yo creo. Déjame preguntarte por algo que normalmente nadie comenta que son aquellas cosas que uno planea hacer y después no hace. Por ahí proyectos frustrados es un mal título, ¿no? Pero, por ejemplo, hace algunos años se anunció que vos ibas a hacer algo con Neruda, tenía título y todo, ¿no? Las mujeres de Neruda, era un libro de Inés Cardone, iban a actuar Dominique Sandau, la chilena Tamara Costa, Estela Medina, era un enorme proyecto y no se hizo. ¿Hay mucho proyecto frustrado en la vida profesional de alguien como vos? Muchísimo. Y proyectos a los cuales uno le dedica muchísimo, muchísimo tiempo. Mucho, mucho tiempo. Es decir, el de Neruda es consecuencia de mi ida a Chile para hacer junto con Pablo Brunetti La gata suelta sin caliente. Nos había ido muy bien acá y vamos allá a hacer la apuesta. Y allí aparece un ayudante de dirección que había hecho una investigación, no es ningún libro, es una Sí, investigación sobre las distintas mujeres que tuvieron que ver con Neruda. Y a mí se me ocurrió una idea para filmar mirá, con una unidad de tiempo, lugar y acción, escribí el libro, es decir, investigué más, preparamos la producción, incluso llegué a filmar un teaser de lo que iba a ser la sí, película para mover el negocio afuera, y estaban convocadas Estela Medina, Dominique Sandá y muy buenas actrices chilenas. Y mirá. eso quedó, es decir, me quedó el libro, que haré otra cosa, la transformaré en algo, porque no me da no sé qué dejarlo en el camino, pero no se No, no, puede. no, no hay que dejarlo, puede ser una Más, gran obra. más tiempo Déjame, sí, me llevó pelear por Chocolates Uberales, que era un libro de Beatriz Guido, una amiga querida, a quien yo le prometí algún día que íbamos a hacer eso y no lo pude cumplir. O el libro de Pepe Bianco, Sombra suele vestir.
Bueno, no, Son cosas, todavía no digas que no lo pudiste cumplir, siempre hay tiempo, ¿no? Déjame sí, contarle una cosa a la gente. lo que Sí, pasa es que también uno va cambiando. Lo exacto, que eso pasa es sí. que las estéticas van cambiando, las necesidades de uno también y las posibilidades de filmación también. Hoy todos esos son producciones importantes, salvo la de Neruda, que se podía haber hecho con muy poco, pero las otras Mira. son grandes, entonces no son fáciles de concretar. Bueno, nosotros no decimos nada, nos quedamos mirando a ver qué pasa, ¿no? Déjame contarle a la gente una cosa que tampoco se conoce mucho de Barney Finn. O sea, los que saben del tema lo conocen, pero Barney Finn no solamente dirigió cine, teatro, cosas que salieron en televisión, sino que yo leí, dice, me dediqué durante un tiempo al teatro lírico. Dije, bueno, habrán sido una o dos obras, casi como una especie como una excentricidad. Y cuando empecé a investigar más a fondo, hiciste como 13 o 14 óperas. Sí. ¿Cómo es Bueno, eso? ¿Por qué lo dejaste? Sería la pregunta. eso se lo agradezco en primera instancia mucho a Ana Dana. Ana Dana con su Juventus Lírica que han abierto un camino muy importante, muy renovador, que han aportado tantos cantantes, tanta gente en torno al mundo de la ópera. Muy criticada a veces, pero que han hecho largo tiempo, larga experiencia. Entonces un día yo en una librería, ella se acercó y me dijo que quería hablar conmigo y si no quería dirigir una ópera, era Pagliacci. Yo le dije que sí. Era justo en el mismo momento que yo estaba haciendo la película sobre Chekhov, bocetos alrededor de Sí. Chekhov, justo en el mismo momento, que era una coproducción entre el Instituto y el Canal 7, y justo en ese momento me propone esto. Y justo para mí también fue un momento muy particular, porque fue en el momento que murió mi madre. Entonces, Mira. Pagliacci me ayudó muchísimo, y ellos y el trabajo en Juventus para eso. Pero luego hice cosas que me dieron mucho placer, que me significaron muchos reconocimientos y premios y cosas, que fue la Medium, el Elixir de Amor, muchas cosas. Y la última que he hecho es una experiencia más de cámara, que es con la ópera de Ramiro Campodónico, El Seminarista. O sea, siempre, y lo más importante fue cuando me llama Reinaldo Chenzabela para el Teatro Argentino de La Plata y puedo hacer con Paula Almerares y Carlos Vittori La Traviata. Realmente eso fue un trabajo. Esta imagen que está acá es de la Bohème, ¿no? Esa es de la Bohème. Ok. Esa es, si mal no veo ahí, es Guy Gallardo, Sí. que es un estupendo cantante, y ella es Virginia Sabastano, que ha hecho mucho carrera en Europa en este momento. Es una gran cantante. Nos Y eso es quedan, te ¿qué? decía, nos quedan 10 minutos porque después Instagram automáticamente termina la transmisión. Entonces, Bueno, hay algunos temas que me los voy a quedar para la próxima, pero te quiero no me pidas, preguntar, te quiero no me pidas preguntar. que sea estético, cortame vos. No. Vamos, es que es un placer escucharte. Es muy difícil no seguir la línea tuya. Yo sé que vos tenés una enorme pasión por la educación y la formación académica y sé que dentro de todo lo que hiciste, La, vos fuiste uno de los formadores de la carrera de diseño de imagen y sonido en la UBA, en la arquitectura de la UBA. E hiciste cosas enormes como llevar personalidades de la talla de Sofía Loren y Anthony Quinn. Contanos un poco de esa vocación educativa que tenés también y que has manifestado en muchos momentos. la tengo porque la tuve desde el principio cuando me acerqué a la Escuela de Cine de Bellas Artes en La Plata, cuando le dirigía a Moneo Sanz, o cuando estuve cerca, no participando, pero cerca de aquello que hacía Fernando Birri en el Litoral, la Escuela de Cine. Y a partir de ahí, es decir, cuando volví, cuando regresé, desde los 70, desde el año 72, 73 hasta el 2005, lo dediqué a la educación, en distintos cursos, por Mirá, distintas escuelas. Estuve en la escuela del instituto,
estuve en la Escuela de Bellas Artes de La Plata y armé la carrera de diseño, imagen y sonido porque Simón Feldman, que estuvo en el comienzo, en la iniciación de todo eso, se fue y entonces Carmen Córdoba, decana de arquitectura, me pide que dirija la carrera y entonces tuve que organizar la carrera, hacer las primeras convocatorias a profesores y así me pasé largos años. Y entonces en esos años tuvimos invitaciones a gente de cine importante, vino Sofía Loren, vino con su hijo que iba a empezar la dirección de una película, vino Anthony Quinn, menos simpático que la Loren, sin duda, vino Jean-Jacques Hano, que era un director importante, y vino Borau, que también era un director español que hizo una película importantísima que se llamó Furtivos. O sea que por distintos caminos la carrera tuvo un gran desarrollo. Pero yo creo también que toda la vida son etapas. Si vos me dijeras, hoy te dedicarías de nuevo a tomar una clase, te diría que no. Pero también porque vi el cambio que ha tenido la gente con respecto al cine. Yo cuando comencé a dictar Sí. cine había gente muy apasionada por el cine y que sabía de cine. Por algo elegía eso. Y Mm. nada, cuando un día pregunté si alguien conocía a Pinter y si alguien conocía a Joseph Losey y si podía asociarlos con algo y hubo un silencio total en la clase de filosofía, Frustrante, horrible. dije no, ganas, se acabó. Es Déjame decir, contarle déjame contarle a la gente que yo tuve el privilegio de explorar digitalmente las paredes de tu casa. Y no saben las cosas lindas que tiene colgadas allí Oscar, cosas lindas que tiene Barney Finn. Yo les muestro alguna porque no tendríamos tiempo ya de ir una por una, pero tiene obras de Carmelo Carrà, de Silvina Benguria, está allí, de Juan Lecouna, de Guillermo Roux, de Miguel Ocampo. Yo desconocía esa faceta, pero tiene una sensibilidad artística que lo lleva a tener esas cosas en su casa, que es bien importante, ¿no? yo lo que traté, fíjate que cuando era un simple empleado del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, podía Sí. comprarme un cuadro que me gustaba que no después. Digamos, aproveché los buenos momentos porque me ha gustado siempre. Y además he tenido gente que me ha sabido guiar, aconsejar. Bueno, uno no hace las cosas solo, siempre hay alguien que te lleva, que te guía, que te ilustra. Y bueno, lo importante es saber cómo aprovechar eso. Última pregunta, sí, es una pregunta importante y podés no contestarla, estás eximido. Yo cuando me anoté acá, la pregunta puse ahí Oscar Barney Finn para el rato. Eh, a ver si esto que yo escuché por ahí es verdad. ¿Es posible que en algún momento podamos ver alguna nueva película de Oscar Barney Finn? No nos dé detalles, pero ¿nos ilusionamos No, o eh, cerramos el spot? yo prefiero a veces no hablar de las cosas cuando las cosas no están concretas, porque es Ok. horrendo. Hasta altura, antes no me importaba, pero a esta altura, perder las cosas no tengo ganas. Es decir, sí, tengo una propuesta para hacer una película, es una coproducción y es un importante tema. Si se da, sería estupendo, me encantaría. Pero también hace tiempo que me prometo tener un pequeño tema chico, que yo lo pueda hacer con un equipo reducido, con amigos y con una temática que me guste. A mí me gustan los climas, las historias intimistas. Es decir, hay muestras en el cine que yo... Mira, nosotros hoy y ayer estoy recibiendo mensajes insólitamente porque ha pasado a contar hasta 10 la televisión como tantas veces la ha Mirá. pasado. Y las cosas que te hacen saber te alientan porque Contar hasta 10 fue una película con muchos sentimientos, fue una película que yo quise y tiene ahí, en la película están muchos amigos. Esa fue una película no con actores contratados, con actores amigos que vinieron a colaborar en esa historia que yo quería contar. Entonces siempre tengo ese lado amateur que me gustaría volver.
Querido Oscar, gracias, 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 muchas veces gracias por este rato que tan generosamente nos dedicaste. Yo te comprometo que cuando toda esta locura en la que estamos metidos por los virus y las cosas estas pase, vengas al museo y hagamos algo que nos divierta, como nos divirtió seguramente esta charla, en la que espero te hayas sentido cómodo, hagamos algo interesante para la gente, No, yo me he dejemos que la sentido gente... cómodo. Dejemos que los que escuchan o que ven, No sabés lo que son los comentarios. Yo ya tomé la costumbre de leerlos cuando entrevisto a alguien y la gente lo único que pide es que volvamos a tener una charla para ampliar los temas de los que hablamos, lo vamos a pensar, no queremos abusar de vos, pero cuando todo esto pase te vamos a recibir en el museo como te mereces y vamos a tener más lindas bueno, conversaciones y pensar proyectos en conjunto. gracias. La verdad, Mil gracias a vos. Tengo que pasar un aviso parroquial que es el siguiente. Bueno, obviamente el museo no está abierto, pero el museo tiene en su dirección de internet www.macba.com.ar toda, y es el único museo que lo tiene, toda su colección, que tiene casi 500 obras, digitalizada y explicada. Es fascinante para ver. Les recomiendo que vayan, dediquen algo del tiempo muerto que tenemos ahora en esta cuarentena a eso y disfruten del arte como disfrutan de esta charla. La charla va a quedar en la Instagram TV del museo, grabada para la posteridad. Así que pasa a ser parte de los tesoros que tenemos allí dentro. muy honrado. Te agradezco enormemente y bueno, nos estamos viendo. Bueno, y gracias a todos los que nos siguieron. Gracias a los que vinieron. Saludos para todos. Un abrazo, Oscar. Hasta luego.